Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras de la Posverdad. No se olviden, por favor, darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa, darle a los likes o los dislikes y enviar sus comentarios sobre nuestro trabajo. Recuerden que su participación en el mismo es la fuente alimenticia de este programa. Y yo voy a dividir el programa de hoy en dos partes. La primera parte es las causas internas de la guerra civil en Ucrania y la dinámica o el aspecto internacional que conllevaron a la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, hay dos aspectos básicos. Uno es las causas internas de Ucrania y las causas externas que impulsaron a Rusia y a la invasión de Ucrania. Primero comencemos con la situación interna de Ucrania. A caída de la Unión Soviética en 1991, varias cosas pasaron. Entre ellas, una de ellas fue el surgimiento por primera vez en toda su historia de Ucrania como país independiente. Como hemos explicado en otro programa anterior, Ucrania fue un país que fue creado no internamente, no porque los ucranianos formaron su país, sino a partir de las decisiones de los imperios que rodeaban a Ucrania, o lo que eventualmente llegó a ser Ucrania. Fuera la comunidad de Lituania o Polonia hasta 1654, sea la expansión del Imperio Ruso, sea la introducción o las actividades del Imperio Otomán, pero la Ucrania que nace en el 1991 estaba compuesta por diferentes, podemos decir, nacionalidades. Nacionalidades que habían sido, poblaciones que habían sido incrustadas dentro de Ucrania, no por su propia voluntad. Recordando que la última expansión del territorio ucraniano ocurrió, si no contamos la de Ucrania, la de Crimea en 1954, fue a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, donde territorios importantes que pertenecían anteriormente a Polonia le fueron otorgados y al imperio que era parte fuera del Imperio Austrohúngaro al término de la Segunda Guerra Mundial, que era al término de la Primera Guerra Mundial, fueron anexados a Ucrania, como la parte de que tenemos que mencionar, que fue envuelta recientemente el BOF, y la parte de Galicia, que era de la parte suroriental. Entonces, esos pueblos no fueron agregados en forma voluntaria. Por ejemplo, un polaco que vivía en el BOF y su familia que vivía 20 o 30 kilómetros después dentro del territorio polaco, se encontraron que un día alguien tiró una línea y decidió que tú vivías de aquel lado y ya ustedes tienen que comenzar a hablar y a comportarse y a olvidarse que su mamá está de aquel lado y usted está de este lado. Lo mismo pasó con la población rusa. La población rusa fue agregada en forma mayoritaria a partir de la formación de la Unión Soviética en 1917-1918, donde porciones importantes de territorio ruso fueron agregados a Polonia, a Ucrania, y luego en 1954 fue agregada Crimea. Entonces, todas estas naciones con ningún tipo de cohesión histórica habían sido forzosamente integrados para componer lo que es geográficamente Ucrania. Ucrania no era una nación, sino, aunque tenía componentes culturales, y había un grupo, digamos, esto puede decir que podría ser llamado los ucranianos, porque tenían su lenguaje y ciertas características culturales que lo distinguía de todos los demás, incluyendo de los rusos. Cuando Ucrania surge, entonces la decisión es qué significa ser ucraniano. Y los diferentes modelos existentes era algo así como los cantones suecos,
no se podría dividir el país en 4 o 5 pedazos, donde cada uno con cierta autonomía, cada uno con su propio idioma oficial, pero que era básicamente como una especie de federación de estados cuasi independientes. La otra era la cabeza de la historia, básicamente de la Unión Soviética y del Imperio Ruso, donde cada pueblo tiene su propia cultura, su propio tradiciones, inclusive hasta su propio idioma, pero que se crea lo que se llama un centro de comunicación común, donde todo el mundo, por ejemplo, que era el Imperio Ruso, todo el mundo tenía que hablar ruso si quería progresar, pero al mismo tiempo, internamente en su país, su cultura, sus tradiciones, su idioma eran preservados y expandidos por cada una de las repúblicas. Ninguno de esos temas se tomó en cuenta, ni el federativo, ni el de naciones, de grupos de naciones, como el caso del Canadá, que tú tienes a Quebec, que es el idioma oficial, que es básicamente un espacio francés, y sucesivamente. En Ucrania se tomó la decisión de ucranizar al país. ¿Qué significa? ¿Verdad? Crear una nación de naciones que eran completamente independientes, con diferentes religiones, con diferentes idiomas originarios, con diferentes culturas y cosas importantes, siendo mayoritariamente el grupo minoritario más importante el de los rusos, que componen casi alrededor del 40% de la población de Ucrania. Pero con el ingrediente que están en la frontera con Rusia, y segundo, que Rusia era económica y históricamente mucho más poderosa que Ucrania. E intentar por la fuerza ucranizarlos a ellos, impedirles que hablen su idioma, que pongan su cultura, cuando, que se llegó a decir, el idioma del público es el ucraniano, el idioma ruso es el de la cocina. ¿Qué significaba eso? Que bueno, que mientras usted estuviera en la calle tenía que hablar ucraniano, y cuando usted llegaba a la casa, en la cocina, usted ponía el radio y oía las emisoras de Moscú o la televisión de Rusia. Entonces, a esa situación que se creó, ese caldo de cultivo se empeora o se amarga con el hecho de que la economía ucraniana nunca despegó después de su surgimiento como país independiente. O sea, ucranizar a un país al mismo tiempo de que los poderes económicos, los oligarcas ucranianos, se ven dedicados en forma cruel y desesperada, simple y llanamente a robar. Y ya para el 2014, cuando está el golpe de Estado y comienza la guerra civil, Ucrania, y lo sigue siendo hasta hoy, el país más pobre de Europa. Con una emigración brutal. De los 42 millones de personas que se supuestamente en Ucrania, se cree que de 10 a 8 millones de personas que viven en el exterior. La relación hombre-mujer en Ucrania es de alrededor de 90 hombres por cada 100 mujeres. Encima de eso, estuvo la gran influencia de su diáspora, que había crecido básicamente en el Caribe de los Estados Unidos, donde era que se había mantenido básicamente ese fervor de independencia y de odio hacia Rusia como el principal impedimento a la existencia de una Ucrania independiente, de una Ucrania ucraniana, donde el ucraniano y su cultura fueran básicamente la cultura del país. Pero conllevado con eso, con el alto nivel de corrupción, con el uso del nacionalismo como una arma de contención a las aspiraciones de crecimiento y desarrollo de los ucranianos, se llevó a la decisión prácticamente de utilizar el nacionalismo como una forma de control social. Se comenzaron a promover ideas realmente increíble a partir de una supuesta mitología histórica ucraniana, donde Ucrania era básicamente el centro del universo. Hubieron historiadores que escribieron historias sobre que las Amazonas eran ucranianas, que Jesucristo era ucraniana, eran ucranianas y así sucesivamente. Entonces comenzó a llenar ese deseo de identidad
de la creación de una nación ucraniana con una retórica histórica inexistente. Luego se utilizó los oligarcas que estaban asaltados del país, utilizaron el nacionalismo de cada uno de esos grupos para proteger sus propios intereses. E inclusive que llegaron a haber ejércitos privados, como el que tratamos de mencionar el Azov, que ejércitos privados que pertenecían a uno que otro oligarca. Entonces había un comienzo de desintegración de la propia cohesión posible de Ucrania. Luego llegó el 2014. En el 2014 pasaron dos cosas importantes. Primero fue Yanukovych, que realmente no era prorruso. Yanukovych estaba en un programa de acercamiento a la Unión Europea. El gran problema de Yanukovych fue que los europeos no estaban interesados en que Ucrania fuera parte de la Unión Europea. Los altos niveles de corrupción, los altos niveles de pobreza, la debilidad de sus instituciones democráticas, todo eso conllevaban a que los europeos tuvieran miedo de que en caso de que se unificara y se abrieran las fronteras con Ucrania, siendo Ucrania el segundo país más grande de Europa, con alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 40 millones de personas, que simple y llanamente esos 40 millones de personas se fueran a emigrar a Europa, incrementando la problemática xenofóbica que estaba azotando a Europa en esos instantes con el flujo de migrantes de las guerras del Golfo y del norte de África. Lo que había estado constituyéndose en un crecimiento de los grupos de la extrema derecha. Lo mismo pasó en Ucrania, comenzaron a aparecer grupos de extrema derecha abiertamente fascistas, como Reich Sector o el sector de derecho, el grupo de Azov y así sucesivamente, una serie de organizaciones abiertamente fascistas que planteaban la solución de la problemática rusa como una física eliminación de los ciudadanos rusos que vivían en Rusia. Tanto así que hasta el propio presidente Zelensky, el que incorrió en una plataforma cuando ganó en el 2019 con el 70 y pico % de los votos, bajo una plataforma de entendimiento con Rusia y eliminación o el parar la guerra que había comenzado en el 2014 con el derrocamiento de Yanukovych, cambió de posición y llegó ya para 2021, cuando se declara la ley de solucionar el problema ruso militarmente, de que si ellos no quieren vivir aquí, que se vayan, pero que nos dejen el terreno. A esos niveles se llegó, que es lo que después de 8 años, desde el 2014 hasta el 2022, había una guerra civil que había costado la vida de más de 14.000 personas. Y de esas 14.000 personas, alrededor del 80% habían sido ciudadanos rusos de las dos repúblicas que se querían separar, Donbass y Lugansk. Esas dos repúblicas pasaron un referéndum en el 2017, donde la mayoría absoluta de sus ciudadanos votaron por separarse de Ucrania y unirse a Rusia o declararse independiente. Esa era la situación interna de Ucrania en febrero 22 del 2022, cuando la Duma rusa decide reconocer a las dos repúblicas que estaban pidiendo su reconocimiento de Rusia por Rusia desde 2017. Como en marzo del 2021 Ucrania había pasado una resolución de resolver el problema ruso en Ucrania militarmente, Rusia tenía dos opciones: hacerse de la vista gorda
con las consecuencias internas que iba a pasar para el gobierno de Putin o intervenir con las consecuencias que venían económicas para Rusia y para el gobierno de Putin. Entonces, la decisión que se tomó en Rusia fue intervenir militarmente. ¿Fue la mejor solución? No. Pero aparentemente era la única. Aparentemente la solución diplomática del problema interno ucraniano se había dado de lado. Y aparentemente, como lo demuestran los gran cantidad de soldados ucranianos que se encontraban en Mariupol, que se encuentran en Kharkov y en toda la zona sur, los reclamos o las alegaciones que hacen los rusos de que se estaba planificando una gran ofensiva en contra de la población de Lugansk y Donbass, obligó a los rusos a intervenir para defender a sus hermanos que viven del otro lado de la frontera. Usted juzgue si eso es completamente cierto. La realidad es que para febrero del 2022, el ejército ucraniano, bajo una ley pasada por Zelensky en marzo del 21, había decidido solucionar el deseo separatista de las dos repúblicas del Donbass a través de una acción militar. A pesar de que durante 8 años ahí había habido una guerra civil que había costado más de 14,000 vidas. ¿Por qué se tomó esa decisión internamente en Ucrania? Ya eso es parte de la segunda parte. Porque la opción de resolver el problema pacífico que estuvo sobre la mesa a través de los dos tratados en Minsk, capital de Bielorrusia, firmados tanto por el entonces presidente de Ucrania, Poroshenko, por Putin, presidente de Rusia, los representantes de las dos repúblicas, más como observadores Francia y Alemania, nunca se pusieron en ejecución. El gobierno ucraniano, tanto bajo Poroshenko como bajo Zelensky, se negaron a cumplir su parte del tratado, que básicamente consistía en hacer un referéndum que permitiera a esas repúblicas establecer su relación con el gobierno central de Ucrania, que era aparentemente o independencia o repúblicas autónomas dentro de Ucrania. Eso nunca se cumplió, se firmaron 2 acuerdos, Minsk 1, Minsk 2, nunca se cumplieron ninguno de los dos, y eventualmente, después de 8 años de una guerra cruenta, el gobierno ucraniano decidió resolver el problema ruso a través de una intervención militar. Rusia reconoce a las dos repúblicas y interviene en Ucrania para, de acuerdo a lo que dicen los rusos, impedir la masacre que el ejército ucraniano iba a cometer en el Donbass, las dos repúblicas. Desgraciadamente, y eso será parte de la segunda parte, vamos a tratar de explicar el por qué se tomó precisamente esa decisión y cuáles fueron las razones exteriores a la política interna de Ucrania que conllevaron a que no hubiera más que una solución militar supuesta al problema interno de Ucrania. Gracias por su atención. No olvídense de suscribirse a nuestro programa. Denle a la campanita, denle a los likes y manden sus comentarios. Gracias por su atención y será hasta la próxima.